Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. ¿Cómo está el día de hoy? ¿Qué pasa, Mona Lisa? ¿Cómo te va? Muy bien, con un día caluroso, muy tranquilo, muy amable. ¿Qué hay de bueno? Pues ayer tuvimos muchos eventos políticamente hablando, sobre todo el diálogo con el Movimiento por la Paz, con Justicia y Dignidad, y como siempre me acordé mucho de usted que dice que Pues siempre sí. quitan de pantalla a López Obrador. Pues hubo un detalle, todos fue transmitido por Terra y por Milenio Televisión por internet, nada más. Pero casualmente, después de que pasó Josefina Vázquez Mota, Peña Nieto, ¿qué cree? Falló la transmisión de Andrés Manuel López Obrador. Ah, qué Y poca. ¿No se vio? No, y ya después que, claro, daban toda clase de explicaciones en pantalla, que tenían fallas, y bueno, uno que sabe de esto, sí, efectivamente puede ocurrir, pero ya cuando le tocaba a Cuadri, ¿qué cree? Pues regresó. Y luego nos ofrecieron que iban a volver a transmitir después de una conferencia de prensa a las 3, al término de todo el evento. Después de esa conferencia iban a transmitir lo de López Obrador porque lo habían grabado. Pues ahí estamos muy pendientes para llevarlo a la audiencia y tampoco. La verdad, hasta las 11 de la noche pude conseguir el video y pues ya lo tenemos ahí en la web de la radio La Nueva República. Qué bueno. Pues yo lo vi, claro, no lo vi a la hora de la hora, pero lo vi después y nunca pensé. Lo que sí, a propósito de lo que dice, si no, después se me va a olvidar, hoy en la mañana también no se le entendió ni madre. Es evidentemente una estrategia el hacer, mira, por ejemplo, en lo de Sicilia, cuando habló una pequeña señora de San Salvador Atenco, se intuyó que le estaba reclamando de una manera drástica y profunda a Peña Nieto. No se entendió nada. Lo de a Sicilia es muy difícil además captarlo porque tiene una pronunciación muy especial. No se le entendía nada. Y de Andrés Manuel ni se diga. Hay una consigna, una estrategia. Y el locutor, ¿de qué sirve, Rocha, que digas que después este espacio permanecerá siempre abierto? Y a la señorita Cobos o Lobos o como se llame de ahí, le entendemos muy bien. Y lo otro, y los comerciales se entienden a la perfección, obvio. Todo se entiende perfectamente, menos cuando entra un político que no conviene. Así no se puede. Es faltar a la calidad de la educación, de la caballerosidad, del honor, de la, ¿cómo diría yo? El hecho de ser inclusive caballero, inclusive con el enemigo ideológico. La televisión no lo sabe hacer. Si nos enseñaban a cortar el cable del audio para que no se oyeran, la televisora de nuestros contrincantes, te hablo de 1958, han pasado 50 años y la filosofía es la misma. Córtale el cable del audio al que no te conviene. ¿Qué coño va uno a querer la libertad de expresión? Hazme favor. Sí, sí. Y qué bueno que los jóvenes, estaba yo diciendo en un Twitter, pero lo dije rapidito porque me caen encima 20 que me dicen viejo, hijo de quién sabe qué, que recibes dinero del gobierno, la madre, pues digo, ¿qué voy a hacer? Pero nada más lo digo y me voy porque ya hay mucha gente, muchos, no sé si sea muchos, si sea uno, si sean dos. A unos ya tuve que ponerle eso que se le pone de bloquear, ¿verdad? Porque no dicen lo que estás diciendo, no tienes razón. Se van si yo estoy hablando, por ejemplo, de Sicilia, ellos me dicen que soy narco, o que voy a cobrar a la Secretaría de Hacienda, o que voy a Los Pinos a traer dinero. No, eso lo hacen evidentemente para que uno se enoje, les empieza a mentar la madre y ya la crítica que puede ser válida se esfuma. Son los métodos que hay, son las estrategias que hay
para ser congruente con la lógica que tiene el joven gordito que está con el licenciado Juan Ruiz Gili y que dice: en el amor, en la guerra y en los procesos electorales se vale todo. Hijo de su madre, claro que se vale todo, pero pues también en un chiquero, ahí están los cochinos y le pones un letrero: aquí adentro se vale todo. Pues claro, pues son cerdos, Permítame decirle que esa gente que entra a insultar es por la carencia de ideas, señor Saldaña, es el insulto. Y pues fíjese que yo creo que... Oye, pero no les pagan, ¿verdad? Pues yo creo que algunos sí, Mire, lo que a mí me consta es, por ejemplo, en 2006 que les pagaban para atacar a los locutores o cualquier gente que hablara a favor de López Obrador, cualquier cosa. Así que... Eso les pagaban. Me consta. Yo he dicho muchas cosas en Twitter, muy útiles a Andrés Manuel y nunca me ha pagado. No, les pagaban por atacarlos vía correo electrónico, llamadas telefónicas. Ya ve que en 2006 pues no había esto del Twitter ni nada de eso. Pero sí tenían siempre los teléfonos abiertos para recibir opiniones y correos electrónicos, ¿sí recuerda? Sí, bueno, me acuerdo. Eso sí me consta, de que les pagaban para molestarlos. Bueno, ahora te voy a platicar un poquito sobre lo que yo vi en la retransmisión, supongo, del encuentro de Sicilia. Para primero de cuentas, tenemos que ver mucho en qué clase de país Sicilia y por qué tiene una actividad política tan connotada. ¿Y quién es Sicilia? Sicilia parece ser que es un hombre de formación profundamente religiosa. No sé si era sacerdote o no, además no tiene prácticamente importancia, pero sí parecería ser que es un hombre de esencia evangélico, que sabe el evangelio. Tengo entendido que Sicilia es poeta y parecería ser que es un poeta serio que practica la poesía, y que Sicilia tuvo la desgracia de perder un hijo en esta malhadada guerra en contra de la delincuencia, que es una guerra criticable, puesto que no están delimitados las fuerzas del grupo combatiente y del grupo al que hay que combatir. Dicho de una manera objetiva, no se sabe dónde está el límite para decir: este es el ejército de los malos y aquí está el de los buenos. Hay nebulosidades en medio, lo cual le da características muy especiales a esa guerra. Hay víctimas dolorosas como el hijo de Sicilia, que eso queda bien claro, y hay reacciones imprevisibles en cada uno de nosotros cuando se confronta con una desgracia tan terrible. Sicilia, como ya son los casos muy notorios de mexicanos de sensibilidad desarrollada y de cultura, que cuando pierden un familiar y sienten un dolor muy profundo, lo canalizan, lo transforman y lo manejan con acciones sociales de repercusión. No voy a mencionar los casos que usted y yo conocemos de mamás y papás que han convertido su vida ante el impacto de un dolor tan grande, y eso queda dicho. El hecho de que Sicilia convoque, como él me decía, hoy en el castillo de Chapultepec, sí, no me imagino, porque Sicilia se ha convertido, o por lo menos para algunos, o él pretenderá ser una antorcha libertaria, opositora al gobierno, señaladora de los errores del gobierno, denunciador de la corrupción gubernamental y por tanto con un muy sólido liderazgo
para muchos mexicanos que pensamos evidentemente en lo criticable de este sistema. Pero lo hace en Chapultepec, que obviamente es un lugar, un marco, un cuadro que tiene las características de un gobierno dictatorial, monárquico, obviamente, me imagino. Sí. Pensemos que no tiene ya importancia históricamente hablando, y con el tiempo pues ya qué importa. Pero ese es Sicilia. Sicilia aglutina junto a él todo aquello que sirva para decirle al gobierno: no estamos de acuerdo contigo, y eso es muy legítimo, atendiendo a un viejo dicho latino que él conocerá perfectamente y que dice: pares cum pares facilime congregantur. Los iguales se juntan con los iguales. Esto va de acuerdo para los delincuentes, pero también para los pensantes, también para los que tienen una misión en la vida, y junto a él aglutina a los que sienten como él un dolor, a los que quizá puedan traducir o no un sentimiento poético, y a los que tienen también como identidad de panorama ideológico el decirle al gobierno: oye, la estás haciendo muy pero muy mal. Y Sicilia los besa, y ahí ya comienzan los problemas. Besa a todo el mundo, pero México no es un país de sentimientos tiernos, muy manifiestos. Nuestra educación machista le tiene miedo a la ternura, le tiene miedo a hablar del amor, le tiene miedo a la fraternidad. Necesitamos estar borrachos para querer mucho a nuestro amigo, ¿o no? Pues sí, fíjese cuando tiene uno: hermano, cómo te quiero, pero al cuarto, quinto, sexto tequila. Total, que yo me acuerdo que decían los psicoanalistas que venían a mi programa hace como 40 años, que decían: el mexicano es de relaciones difíciles y con una cierta reticencia a la ternura. Bueno, dicho lo anterior, ¿qué puede suceder en esta circunstancia en el que Sicilia besa a todo el mundo? Lo que quiero pensar es que en un país no tierno él hace algo para romper con eso. Ese fracaso, ese romperlo es brusco, porque en la cultura francesa, quizá los árabes, que inclusive pasean de la mano en la calle, siendo varones, ese fracaso es muy fuerte. Pero lo que tengo entendido es que ante un país no tierno, hosco, reticente a la ternura, son muchos los locutores cuando se han burlado, Pepe Cárdenas y otros. Sí, cuando Andrés Manuel argumentaba que debíamos querernos, argumentaba que debíamos ser fraternales, que me gusta más, por la reticencia de los señores de la televisión, que sí, y les vas a llevar su rosita a cada candidato. ¿Me entiendes? La mala leche del locutor. Rosario. Es decir, se está burlando. Pero entonces Sicilia no se burla, lo convierte en un acto de dominio. Es mi tesis. ¿Puedo equivocarme como soy necio? Para mí, que si yo llega el indio Cacama o el cavernario Galindo y cierro los ojos y le doy un beso al cavernario Galindo, pues ya lo llegué, ya lo dominé. Claro, si llega Ninel Conde y le doy un beso, pues a todo dar, ¿verdad?
pero el hecho de besar parejo así me pareció un acto extraordinario de caballerosa distinción y ubicación del lugar de Andrés Manuel López Obrador cuando se puso en calidad de karate o como se ponga en el judo. Lo detuvo con una firmeza para alejarlo, sí, acercándolo. Lo detuvo con una elegancia extraordinaria. Detuvo, ¿a quién detuvo? Detuvo a un actor de la televisión que en complicidad, porque ese beso no es un beso de amor evangélico ni más, ese beso es un beso televisivo. Es y un si, perdóname señor, Cecilia, si de casualidad el beso tenía la connotación evangélica, espiritual, amorosa y noble de los seres humanos, estando la televisión ahí, se pudre. Ante la televisión y las cámaras, el beso se convierte en una actividad televisiva. Y me pareció atinado, propio, caballeroso, noble, extraordinario, el hecho de que Andrés Manuel le ha dicho, perdóname, anda, besa a otros. Y si no se lo digo, parece ser que dicen que le dijo, no, ya besaste a mis enemigos, ya no, Y ya no, y no lo besó, y le dio un abrazo. Y eso sí, y el abrazo de Andrés Manuel no fue correspondido por Cecilia. Tanto es así que tenía su brazo caído, porque cuando a mí me dan un abrazo a alguien que quiero, justamente le entorno y le echo los dos brazos. El brazo de Cecilia apareció en la televisión como brazo caído, lo cual quiere decir que quien le dio lo circundó con los brazos fue Andrés Manuel, sin beso. Lo cual no tiene ninguna connotación, obviamente, pero sí tiene el simbolismo de decir, no quiero formar parte de aquellos que dominas con un acto de hipotético amor, que es el beso. Me pareció muy noble, muy justo, muy en su lugar el hecho de haber rechazado ese rasero con el cual Cecilia abraza desde el presidente de la República hasta Peña Nieto. Sí, usted diría, sí, pero es que después les cantó y les mentó sus verdades. Sí, pero entonces no lo entiendo mucho, porque el hecho de que, es decir, queremos decir, es tan noble que besa, quieres al ser humano y detestas su actuación. Bueno, pues no sé, por eso dije que yo me hacía responsable de la posibilidad de que dijeran que estuviera equivocado y que me mienten lo que, si hay alguno que le interese, no creo. Pero ya digo, fue muy interesante ese hecho y fue muy interesante lo que dijeron y fue muy lógico y vacío el discurso que tiene que decir todo va a ir mejor, lo que pasa es que se han cometido crímenes y esos son los crímenes verdaderamente, y esos crímenes no son del área delincuencial de los torbos criminales de México, sino son crímenes del poder. Lo que estuvo señalando Cecilia fueron los crímenes que se cometen en el poder. Lo que dijeron las señoras que van a buscar el cadáver de su hijo, las mujeres violadas, es evidente desde todo punto de vista positivo el hecho de que haya memorias históricas de la terrible geografía dolorosa de México y que se manifiesten ahí. Lo del beso fue un incidente que refleja desde luego algunos aspectos de la vida política de la actualidad y que habría que señalar, y viene a cuento porque muchos le han criticado y otros por el contrario le han felicitado, han elogiado
el hecho de que no se dejó besar. ¿Cómo la ves, mi querida Mona Lisa? Fíjese que yo pienso que el beso de Sicilia siempre ha sido un ejemplo clarísimo de comunicación neurotizante. Y sí, la verdad es como los esposos misóginos o esa gente que pero las maltrata hasta donde no se puede, pero en el momento en que ya lo van a dejar, le halagan y las convencen, ¿no? De una manera, pero elogiosísima. Entonces, Sicilia da un beso que desconcierta a todo mundo y después golpea frontalmente. En el caso de los golpes que lanzaron a Josefina Vázquez Mota, por ejemplo, donde le dicen, tú representas un partido que ha convertido a México en un baño de sangre. Ahí se refiere a hechos que a todos nos constan. A Peña Nieto le dicen, tú fuiste responsable de una venganza planeada, donde hubo violaciones, asesinatos de dos niños jóvenes, ¿no? 14, 17 años. Y a López Obrador, para neurotizar más la cosa, le dice que mucha gente dice que es mesiánico, que dicen, o sea, no describe un hecho, sino adjetivos calificativos que han usado en contra de Andrés Manuel López Obrador. Por eso para mí fue una decisión de salud mental ese brazo poderoso que alejó. Ahora, fíjate que Sicilia no tiene, permíteme, Lilia, Sicilia no tiene verdaderamente ninguna posibilidad de acusar de mesiánico a Andrés Manuel, puesto que él está mucho más cerca de ese mesianismo que tiene la religión, el amor, el beso, la poesía y el dolor. Fíjate que me imagino con lo mesiánico, si lo buscas por favor en el diccionario, tendría que ser todo aquel que piensa que trae un mensaje de Mesías y de Salvador, pero un mensaje que no está representado en armas. Sí, efectivamente se refiere a mesianismo del Mesías, ¿no? O sea, un mensaje del esperado que trae la verdad, ¿no? Por eso no tiene que ver un enviado de un Dios superior o algo así. Exactamente, es la verdad divina tan esperada, ¿no? Bueno, entonces, si alguien está más cerca de lo mesiánico, es evidente. Usted piensa figura espiritual, no piensa usted en Andrés Manuel. Lo mesiánico de Andrés Manuel es una invención de Televisa. Televisa inventó a Sabludowski, a Raúl Velasco, a Adán Ramones y el mesianismo de Andrés Manuel. A mí no, yo veo a Andrés Manuel, diga lo que diga, no me hace pensar en el enviado de Dios ni a madres. Bueno, fue Enrique Krause quien denominó a López Obrador el Mesías tropical en una publicación. Por eso, pero el Mesías tropical o de Tierra Fría o de Perote o de Banderilla o de donde sea, lo que pasa es que no es Mesías, es uno de los mecanismos de degradación. Como me dicen, el hijo predilecto de Banderilla, es por joder, evidentemente, no tiene circunstancia, pero alguien me dijo. Entonces, es decir, yo te digo grande, pero siendo grande al decirte Mesías, para bajarte de ahí, voy a decir que eres tropical. O te hiciste el Mesías de Soconusco, o el Mesías de Macuspana, o el Mesías de Banderilla. Es un chistorete por el cual la televisión lo toma, porque no es un chistorete exultante. ¿No quieres buscar, por favor, exultante qué quiere decir? Yo no sé si lleve H, ya ando mal en geografía, en ortografía. No lleva H, no lleva H, mire, No te entiendo nada, ya estás como cuando habla Andrés Manuel, a ver.
A ver, no lleva H. Exultante es alborozado, eufórico, triunfante, alegre, jubiloso y optimista. Es decir, un calificativo exultante es alguien que te pone grande, alegre, optimista y lleno de grandeza y de virtudes. No es exultante el hecho que te digan Mesías, tropical. Porque si bien Mesías es muy elogioso, tropical, Mesías folclórico, tropical o cummanchero, le pueden decir para bajarlo un poco. Es una invención de los señores locutores y de los medios hoy vapuleados por el 132 y que desde luego tenía la finalidad de degradar a la personalidad de Andrés Manuel. Lo que fue muy interesante y debe ya considerarse como un logro del pensamiento juvenil en México es esa transformación extraordinaria que han logrado. Ellos parecería ser que en el pensamiento de los jóvenes ibéricos de la Ibero, y lo digo en general, planea la situación de su inconformidad por un estado de cosas y no se ponen a examinar el artículo 135, el artículo 142, la última declaración de los señores de la Suprema Corte de Justicia, el último discurso que dijo el señor presidente en el círculo de Davos, la última declaración de Cartens. No. Ellos dicen estamos inconformes. Y como quien nos ha tratado de conformar es la televisión, estamos contra ella. A ver, ¿cómo ha sucedido? Es decir, el contacto fundamental que tienen los estamentos, no, los monopolios, no, que tiene el poder en México, la comunicación del poder en México, para la raza, para los fanáticos, para los ciudadanos, llega para el televidente que todos llevamos encima, adentro. Nos habla la televisión y hace televidentes. Y nos habla y rige nuestra conducta. En consecuencia, los jóvenes han detectado que el verdadero poder que nos ha diseñado en la actualidad es la televisión. Y ya dentro del marco de la televisión están los candidatos, está la comercialización, está nuestras costumbres, nuestra música, y ya ella nos entrega todo digerido por medio de sus cardenales. Por ejemplo, en el debate del Distrito Federal, salió el locutor y entonces dice, a ver, su turno, réplica, contrarréplica, le toca a usted, suspendo, no suspendo, hay normas, hay reglas, ¿quién es el ganón? Pues el que pone las reglas. ¿Quién lo pone? Pues la tele. ¿Y a quién pone? Pues pone a una persona ahí a que lleve las reglas para que se obedezcan. Es decir, que el regente de la ciudad o el jefe de departamento ya está obedeciendo a la televisión desde hoy. Todo es simbólico. Y en política todo es exterior y es forma. Pero en política la forma es fondo. Fondo, claro. Decía Reyes Heroles, ¿verdad? Entonces, todo lo que se haga así, llega, todo lo que se decida que sea así, que sea lo que deba ser, llega al pueblo vía televisión. Los muchachos no se andan con mucho cuento. Estamos en contra de ese dominio que no nos gusta. Y no se lo van a decir a los de la Suprema Corte de Justicia para que hagan una ley que cambie todo, que en este sexenio ya no, pero vamos a ver si en el próximo sexenio se aprueba para que dentro de 15 años dicen no, here and now, ¿cómo se dice? Aquí y ahora. Y esa es la hermosísima apreciación de los jóvenes, primo. Segundo, Cuadri tuvo una aportación muy especial en el programa
de televisión que organizó Sicilia, y cuando no encontrando cómo convencer al público y queriendo ser explícito, no digo que lo logre, porque su etiología, o decir, de dónde proviene, no lo ayuda. Si hubiera nacido en un pueblo por allá de Tlalnehuayocan junto a Banderilla, y de ahí hubiera salido solo y con sus guaraches y su zarape hubiera llegado ahí, y su pelo hirsuto llega y dice cosas, se lo hubiera valido. Pero teniendo los sostenes que tiene y sabiendo la aviesa finalidad que nos presenta de conservar el presupuesto de un partido para que no se lo descalifique, pues ya cayó de la gracia de la lógica, de la razón, de lo razonable y de lo honesto, diría yo. Sí, pero lo iba yo a elogiar porque Cuadri tuvo algo excepcional. Dijo: estoy encabronado contigo. Se lo dijo al poder. Y ahí hay dos mensajes en cada una de esas palabras hay un mensaje. El hecho de que ya estamos verdaderamente saturados hasta el gorro, hasta el cepillo, hasta la madre. De hecho, permíteme, estamos hasta el gorro, hasta el cepillo y hasta la madre del léxico y de la fraseología y de la manera como se nos habla por el gobierno. Detectamos que esa palabrería que el joven conoce con el término general de rollo está fenecido. Hasta Cuadri utiliza un término incontrovertible. No podemos decir que no estamos encabronados, sí estamos. Y él lo dice. Los jóvenes ya no dice, pero Cuadri posiblemente diga con usted si le habla al presidente, o con ustedes si le habla a los diputados. Los jóvenes ya le hablan de tú al gobierno. Ya le hablan de tú a la televisión, de la cual se manifiestan evidentemente, se escinden, dejan de ser el respetable público, dejan de ser los fanáticos, dejan de ser los chavos de la televisión, y dicen, oye, queremos que transmitas, y aquí estamos todos juntos sentados para que lo hagas así, y que trates con normalidad las cosas de la política. Y ayer escuchar a Joaquín López Dóriga y a otro López, Andrés Manuel López, los dos son López, López Obrador, yo prácticamente es la primera vez que veo que la televisión trata como persona a Andrés Manuel, no como una persona a derrotar. Fue una entrevista en Grupo Fórmula. Pues es igual, hombre. Grupo Fórmula, Grupo Fámula o Grupo Madre es igual. ¿Qué diferencia hay? No, ninguna, son los mismos. Pues digo, pues entonces puede ser Fórmula, puede ser don Pepe ese, como se llame, ahí donde está Jacobo. Es igual. Ideológicamente no es la misma felina revolcada. No, es simplemente la misma. Así es, ahí de acuerdo. Totalmente de acuerdo ahí. Sí, entonces, sea donde sea, se le trató, no trataron de degradar. Los jóvenes dirían, mello, no es mello, es una manera, ahora, lo ideal, y tendría que tragarme mis palabras, es en cuanto a la esencia ideológica de la televisión cambiase. Creo que ni los hombres de la política tienen el alcance de lo que puede ser la televisión al servicio de un pueblo. O por el contrario, habida cuenta de que la perversidad planea, bien se puede decir, mira,
Alguien que sea viejo y mañoso puede decir, mira, si tú educas a un pueblo y no le das de comer, estás cavando tu tumba. Eso es prácticamente proverbio. Tú no puedes educar a un pueblo si no tiene comida, porque le estás dando los elementos. Yo me acuerdo el obispo Galló en Francia, hambre y evangelio, revolución. Allá no planteaban la cultura porque, pues perdónenos, perdón, no es de elogio a los franceses, pero tienen más allá de la cultura media, de por sí. Pero si les das la cultura media que tienen, el evangelio y la inconformidad y un gobierno corrupto, es una revolución. Por eso en México la televisión ha jugado un rol extraordinario que los gobiernos por revolucionarios deben aceptar, felicitar, aplaudir, apapachar. Ese sueño largamente acariciado de gobernar a todo México, de que todo el mundo se quede callado. Pero lo que sucede es que hay 53 millones de personas que ya no tienen el alimento diario, y ahí sí, como dice Cuadri, está cabrón. No dijo así, ¿verdad? Bueno, pues yo lo digo. Porque el apotegma dicharacho es, para filosofar y pensar hay que comer primero. Pero si ni siquiera tienes la posibilidad de comer, la revolución viene. Pero una revolución sin cultura es un desmadre, es caótica. Pero aquí la televisión ha pensado que al pueblo no le hace falta la cultura, y los jóvenes eso ya lo detectaron y están muy enojados, y creo que sea el tiempo de que la televisión recapacite. La televisión es extraordinaria, grande, noble, digna, un elemento de fuerza inconmensurable. No se puede medir la fuerza de la televisión. Se puede hacer todo, o un pueblo abyecto o un pueblo demócrata. En México hemos justificado que haya un pueblo corrupto, y la televisión ayuda a que este pueblo conserve los parámetros de la corrupción por medio de la ignorancia. De manera que, como decía yo, no más por jugar dije así, pero luego me arrepentí o no me arrepentí, pero nomás decía yo, la televisión ha hecho que el mexicano sienta orgullo de su ignorancia. Apúntale, mi querida. ¿Cómo la ves? No, sí, definitivamente. Y bueno, a mí me gustó mucho también la forma en que López Obrador, tan sereno, tan inteligente, le contestó a Javier Sicilia, ¿no? Cuando le dijo que no metiera en el mismo costal. Me parece justísimo, ¿eh? No, sí, ahí se desempeñó excelentemente desde que entró, ¿no? Sí. Las posiciones eran claras. Sicilia, yo tengo el audio, dura 4 minutos, habla de que votes por López Obrador, pero habla de una cosa que me neurotiza cada que oigo al señor, ¿no? Que no votes, pero que ojalá gane López Obrador. Y dices, bueno, vas o te regresas. Por eso le digo que es un ejemplo de comunicación neurotizante. Neurotizante es cuando no sabes qué esperar de la gente. Entonces, López Obrador fue muy congruente, muy sereno, pero desde que llegó ya sabía lo que iba. Él sabe quién es, la gente que estaba allí también sabe quién es, porque fue el único de los candidatos que al terminar saludó a todo mundo se le acercaba, lo abrazaban, lo besaban. Bueno, lo que no ocurrió con los otros, que nada más dijeron lo suyo y se fueron, ¿no? Claro. Él sabe quién es, y me encantó, señor Saldaña, el tono tan sereno, tan elegante, tan inteligente y tan al corazón de los problemas para contestar, ¿no? López Obrador le respondió que no lo podía meter en el mismo saco que a otros políticos corruptos y represores. No, claro, sí, pero eso manifiesta que Sicilia se deja ir muchas veces por las apariencias, y si no, por el mismo criterio de la televisión.
la televisión, cuando habla de los candidatos y habla de la corrupción, evidentemente que los mete a todos, ¿me entiendes? Porque es una manera de degradar. Esa degradación que hace eso son cosas dignas de un locutor. Ustedes, los candidatos, ya, es decir, todos son iguales. Pues entonces, si alguien está pegando, como ellos dirían, si alguien está ascendiendo, como ahorita en la mañana, Beteta y todos hacen ímprobos esfuerzos, lo que quiere decir, se esfuerzan tantísimo por que a la corta, a la larga, en medio de su peroración al final o al principio, las encuestas den el puntero. No me acuerdo quién hace ratito, en esas estacioncillas que hay ahora que no tienen que pasar y están repitiendo todo el día repiten lo mismo. Estaban haciendo cuentas sobre cómo van los resultados. Y obviamente todos dan como ganancia sobre 10 puntos o 15 o 20 puntos y hacen sus cuentas de la mejor manera posible para que haya un encuentro muy cerrado y ahí le hacen al futbolista y tal. Y entonces sí nos damos cuenta que hay 3 o 4 puntos en disputa y es muy interesante saber que la disputa de María Elena Vázquez Mota podría ocasionalmente lesionar en 1 o 2 puntos al segundo lugar. Y ya hemos visto que ha trascendido Andrés Manuel López Obrador a la señora Vázquez Mota y que ya va 2 puntos adelante. Pero si hay tal cosa, y se la abro para decir al último su comercial, su spot. Evidentemente este es el segundo lugar, puesto que ya el puntero es el señor licenciado Vázquez Peña, que tiene 95% de aceptación popular. El locutor sabe que está mintiendo. El locutor sabe, y eso es contra lo que surgen los chavos del 123 o del 321 o 132 y dicen, no es así, eso no es digno de un país demócrata. Dentro de unos días van a celebrar el Día de la Libertad de Expresión. Imagínate tú qué libertad de expresión hay cuando única y exclusivamente esa libertad de expresión es la resultante de la voluntad convenenciera del concesionario. Voluntad convenenciera del concesionario. ¿Me expliqué, verdad? Sí. La voluntad convenenciera del concesionario no puede normar la libertad de expresión en un pueblo que tiene necesidad de tener una democracia. Si ese, yo lo digo por el que habla, pues comprendemos, no vamos a poner bombas en los trenes, no vamos a matar niños, no vamos a hacer nada. Yo me acuerdo que desde 1952 que tuve mi primer problema por censura y porque no convenía yo a la libertad de la corrupción sindical, me corrieron. Pero desde ahí hasta la fecha, digo, así que me acuerde yo que haya hecho una tropelía de hacer agresión, de destruir un edificio, de hacer algo contra las vías de comunicación, en contra del pueblo, no. El hecho de no participar en la corrupción gubernamental no me ubica como delincuente. Y en esta chingada, en este país parece que sí. No piensas como, tú dijiste algo en contra del partido, dijiste algo en contra de, como alguna vez que me corrieron, sacaste un reportaje soy el único que, ni a Calderón vaya, ni AMLO tiene la medalla que yo tengo. Yo tengo la medalla de haber sufrido persecución por ayudar al PAN. ¿Sabía? A mí me corrieron una vez porque pasé una noticia en la cual decía el diputado no sé qué, Gómez Morino, quién sabe cómo sería, o Conchiello, o alguien de esos del PAN,
hizo su campaña en Iztapalapa. Fue mucha gente, hubo un mitin de 350 personas, se hicieron las más encendidas críticas al gobierno de López Mateos o de quien haya sido, y dije, perfecto. Al terminar me dicen, perdóname Saldaña, dice el licenciado Farías. ¿Qué hubo, licenciado? Vive. Saldaña, perdóname, pero pasaste, ¿qué hiciste? No hice nada. Como no pasaste una noticia del licenciado Gómez Morín, o de alguien, o de Abascal, no me acuerdo de quién. Y le digo, ¿y qué? No, pues como si es una estación del gobierno, es priista. Digo, no, pero no pasa nada, no dije que fueran a votar por él, no hice proselitismo. No, pues sí, te voy a pedir tu renuncia. ¿Es en serio? ¿En serio? Pues redacté mi renuncia, ahí está. Bueno, pues yo te aviso, voy a preguntar en Gobernación, y ahí va el güey a Gobernación. Tenía yo buenos amigos, y estaba un cuate que me apreciaba mucho porque veía el programa Nostalgia, el profesor Olivares Santana, y le llevé la copia y digo, oiga, licenciado, me piden mi renuncia porque pasé esto. Pues ya me mandó a decir con alguien, yo no sé si era Dionisio Pérez Jacome o alguien, cuate, pues digo, porque era veracruzano, dice, no, que le mando un abrazo, que no lo puede recibir porque estaba muy ocupado como siempre, ¿no? Pero le mando un abrazo, que se vaya a su casa tranquilo, que dicen que ya después vino el señor director del canal para adornarse ante el secretario de Gobernación para decir, oiga, despedimos a un locutor que había pasado un reportaje sobre el PAN. Así es que el PAN me debe mucho a mí. Pues sí, ya te digo. Y así, todo eso sigue siendo vigente. Sigue siendo una realidad. Por eso yo soy de las personas que no creen estrictamente en la libertad de expresión. Tiene que haber un movimiento estudiantil para que Andrés Manuel lo pueda entrevistar López Dóriga. Esa es mi pregunta. Véalo concretamente. No es ataque al Canal 13 o al Canal 22 o a López Dóriga, no. Pero así sucedió. Es que, bueno, dos opiniones, si me permite. Uy. Fíjese que en el programa Tercer Grado, cuando entrevistaron a Peña Nieto, hicieron se le salió. Porque Carlos Marín dijo, bueno, hace años, 70s, 80s, le dabas 2, 3 cachetadas a unos estudiantes y ya los callabas, dice, y ahora no, por las redes sociales. Así de plano se le salió, si tuviera tiempo hasta extraía el espacio, ¿no? Eso. Lo que pasa que ellos, aunque no lo deben haber vivido tan cercanamente, en el 68... el criterio de muchas gentes de la comunicación era evidentemente aprobar el acallar la revuelta. Claro. El que ni siquiera se planeaban del doloroso costo en vidas que pudiese tener. Los concesionarios de aquella época, y no difieren mucho de los actuales, exclusivamente veían por su área de ganancia, por su área de trabajo, por su área, trabajo entre comillas, por su área de explotación. Ahora les estaba yo diciendo en broma ahí, porque ya no escribo 2 o 3 twitters y me voy porque luego me caen a mentadas. Y digo, oiga... No los pele, señor Saldaña. Sí, va, lo que dice... Para manejar un troll, así una de las gentes que entran a molestar, pagada o no, sí, simplemente ignórelo. Bueno, pues dice, le decía yo, oigan, todo eso que dicen ustedes en contra de los noticieros y de la comunicación, nada más vale el 50%, tiene que ser el 50%, no es, su enojo no debe estar para más que para el 50%, ¿y saben por qué? Porque más del 50% son comerciales. En Radio Fórmula, como sea, tienes que pasar y tragar lo mismo. Es un grado de saturación pernicioso que alguien debería de estudiar.
¿Qué hace una mujer que le gusta estar enterada? Una mujer que le gusta saber de las cosas y que tiene una pléyade, para llamarle una palabra que les gusta mucho a ellos, un grupo de comunicadores de todas las características. Bueno, pues ve esas estaciones, pero ve una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, 6 veces por hora un mismo anuncio. Reiterativo, insistente, compre, 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 compre. Eso lesiona mucho, porque finalmente se le vuelve en su cabeza. Es como si a ti te dijeran todo el tiempo, vote de ir a depositar en las urnas, o tome Coca-Cola, pues te vuelves un drogadicto dependiente de un producto publicitario. Y la televisión, en realidad, no todo lo que pasa es en contra de Andrés Manuel ni a favor de sus hombres de poder, porque la mitad del tiempo, más de la mitad, está dedicado a lo comercial. Me acuerdo cuando en nuestras épocas era 8 minutos por hora. Ahorita deben ser como 3 o 4 veces más. Bueno, adelante mi querida Mona Lisa. Pues también un comentario que nos dejan, dicen, Demian, Sicilia se lavó las manos al decir, para muchos, usted, señor López Obrador, significa la intolerancia, la sordera, la confrontación en contra de lo que pregona su república amorosa. Y mire, yo respecto a Sicilia tengo un punto de vista de qué le ha pasado al hombre. Es un hombre que definitivamente se convirtió en la voz del pueblo de México cuando dijo estamos hasta la madre ante la reacción de la muerte, del asesinato de su hijo. Encabezó, enarboló, simbolizó el grito callado de tanta gente, ¿no? Y se encabezaron las marchas y todo, pues muy lógico, muy humano, muy profundo. Desgraciadamente, para mi punto de vista ya psicológicamente, Javier Sicilia empezó a ocupar un papel tan destacado que pues lo mareó. Para mí lo mareó y empezó a dudar de cómo comportarse, porque por un lado pues muy católico, regalando escapularios y dando besos, pero se sentía obligado a golpear pero también a pactar. Y empezó ahí esa parte neurotizante interna de él que ha llevado a mucha gente también a decir, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿A favor o en contra? Y no lo ha podido superar, está en un colapso porque besas a gente que no lo merece y luego lo atacas y luego ya atacas parejo y bueno, dices que no voten, pero se disgustó muchísimo ayer, le reclamó airadamente a López Obrador diciendo que él no estaba encabezando una campaña en contra del voto. O sea, para mí Sicilia entró ya en una situación de confusión cuando llegas a una posición de mucha autoridad o de mucho poder público que no sabes ya cómo manejar, ¿no? Yo creo que está bastante desorientado en cuanto a su papel y su qué hay que hacer. Pero bueno, no cabe duda que las redes sociales se han convertido en un espacio ya determinante, dado que pues, Televisa los tuvo que escuchar, ¿no? Te voy a decir una cosa. No me gustan 2 cosas de las redes sociales. No me gusta su pinche nombre. Redes no me gusta. Y sociales menos. Hay que buscarle. Te voy a dar mis argumentaciones, porque si no sería un parlanchín. La palabra redes o tiene una connotación de carácter policíaco o redes redadas para captar peces, para captar cosas no pensantes, o es muy poético que no viene al caso aquí. Como que masifica. La palabra redes tiene implícito el hecho de no pensar. Voy a echar como cuando en la iglesia
y aquellos pescadores tiraban sus redes al lago de Getsemaní y la pesca era copiosa, porque así Dios nuestro Señor Jesucristo le dice al buen hombre: lanza tus redes para que todos dejen de ser gentiles y vengan al redil de Dios a entregarle su holocausto, su corazón, su vida y su oración y no sé qué madres. Redes tiene una implicación de gente, de cosas que no piensan. Es una idea, no me hagas caso. Bueno, es que y social es peor. Bueno, en ese enfoque sí, ¿verdad? Que atrapa a la gente, atrapa. Pero por eso no me gusta, porque viene muy gringoide, ¿me entiendes? Bueno, es que lo que pasa, yo pienso, Sí, allá nos dirán los que saben haciendo. más de esto. Bueno, pero pues dejamos la idea. Yo creo que viene más bien de las redes de computadoras. Puta, pues peor, fíjate. De computadoras que transportan información, que están interrelacionadas. Está bien. Pero sigue siendo, si es de computadoras casi me gusta menos, fíjate. Porque el orgullo y prepotencia de la electrónica tiene su jiribilla. Puta madre, el que sabe de, bueno, no digo por nada, ¿verdad? Pero también estamos hablando de cosas no pensables, no sensibles. Ahora, lo social, una vez cuando yo llegaba de ahí, ya le preguntaba a un compositor: oye, fíjate que en Europa todo el mundo hay el auge de la canción social. Y no entendía ni a madres aquel compositor mexicano sobre la canción social. Me dice: oye tú, si nosotros vemos al Seguro Social y nos encarga unos corridos, porque yo conozco a Benito Coqué del Seguro Social, le pido que nos patrocine unos corridos y entonces ya componemos canción social. ¿Me entiendes? La palabra social. Mire, aquí ya me dijeron por qué se llaman redes. Se llaman redes porque las redes se conforman de nodos unidos de puntos, y se llaman redes porque y esos puntos son en analogía de cada persona unida por un hilo, interconectados todos. O sea, es una red que se teje, donde te interconectas con mucha gente, no solo con computadora, ¿no? Sino también, pues ya hasta la señora del aseo, el plomero, todos tienen celular, y de ahí es una red de mensajes, ¿no? A eso se refiere. Yo no digo que sea de un sentido peyorativo, nada. Yo digo que a mí personalmente no me gustaba. Oiga, señor Saldaña, a mí, te voy a decir por qué. Es que hay mucha gente que no es gregaria, así, no nos gusta mucho la manada, yo creo. Entonces formar parte si tú me dices vamos a inscribirnos en una red social, pues yo ni madre no le entro. ¿Me entiendes? Pero es otra cosa patológica y personal. Entonces, nada más decía yo, ahora, lo social en México está muy devaluado. Es como para cuando el gobernador de X país, o de X estado, o el presidente municipal, hoy vamos hoy nos toca el tejido social, la red social. Vamos a reestructurar la red de nuestro tejido social, no sé cómo caramba pueden decir. Además te decía yo como dato, como idea, que red social me suena con el mismo mecanismo demagógico para llamarle a una oficina gubernamental. Repito, como que se siguió la misma técnica para llamarle la red social que si tú lo hace alguien del gobierno para llamarle una nueva dependencia. Punto. Vamos a buscarle, ¿no? Total, le buscamos, sugerimos, y como no van a hacer caso, no problema. Adelante. La superventaja es que tú puedes aprobar, aceptar, alguien te puede seguir. Por ejemplo, usted tiene muchos seguidores, pero casi nadie acepta. Mi madre dice: ya ves tú, explicación de don Jorge sobre redes sociales, el evangelio según San Saldaña. No, hombre, pues digo, esto es como las mentadas de ir a misa. Perdón. Hemos cometido una falta de atención que hay que reparar de inmediato. No agradecimos a las estaciones que nos retransmiten. Adelante.
Nos picamos, ¿verdad? Bueno, estamos en Radio La Nueva República.org, en notipoemas.com, en Radio AMLO TV, en alcalorpolitico.com, Radio Poder Ciudadano MX, en lagaceta.org, ciudadanos.com, telenoticias.com, Open Magazine Info, elsantuario.org, byronbarranco.com, mexicoahora-nunca.org, jóvenes con org, la revoltosa DF Blogspot y radioensintonía.com. Y más allá de nuestras fronteras, en Red Puente Sur, en Venezuela, en la Radio del Sur con sus 8 estaciones, en el 92.5 FM en Táchira, Santa Teresa, en Uruguay, en Montevideo, en el 105.3 FM del Carmen, en Radio Amanecer, en su red de 7 radios, en el 92.7 FM, en Radio SFM de Nueva Helvecia, en Colonia, Uruguay. Estamos en Ecuador en Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y El Telégrafo. En Honduras en Radio Hualcho en el 1015 AM de Tegucigalpa. Estamos en Radio Daniel Villietti, corresponsales del pueblo.org, y en España en Radio Contrafarsa FM de Palma. Piensa libre. Le hace falta el camino para subir para allá arriba, porque está muy feo. De aquí hasta allá son como unos 5 o 6 kilómetros más o menos. Y pues así podemos llegar graves, no nos atienden pronto.